Tengo esperándonos a José Antonio Bittner, director de Negocios Televisión, a las puertas del Banco Central Europeo. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Alba? Muy buenas tardes. Queda poco más de hora y cuarto, apenas, para que conozcamos ya una decisión del Banco Central Europeo que va a ser importante, pero sobre todo va a marcar el medio plazo de familias a través del Euribor, que va caminando desde el 1,2 al 1,8 al cierre de este año y estar por encima del 2% en 2023. Aquí a mis espaldas, en las puertas, en estas paredes del Banco Central Europeo, se ha estado reuniendo durante las últimas jornadas miembros del BCE que tienen que tomar una decisión en medio de un entorno muy complicado. Normalmente estas reuniones tienen una cuestión fundamental: ¿cuánto va a subir los tipos de interés? En este caso, la duda en el mercado para los analistas es si lo hace en 50 puntos básicos o en 75 puntos básicos. Pero esta reunión tiene mucho más detrás. Por ejemplo, nunca ha estado en el discurso del Banco Central Europeo defender al euro. Y sin embargo, en agosto, en medio de vacaciones, de repente una entrevista en medio de la fotografía veraniega, Isabel Schnabel, Banco Central Europeo, dice: el euro es inflacionario o deflacionario, dependiendo de lo fuerte que esté el euro. ¿Y cómo se puede hacer fuerte al euro? Subiendo más los tipos de interés, para que haya menos diferencial entre la deuda norteamericana y la española y la europea, y el dinero vaya hacia Europa. De ahí que una de las palabras que vamos a intentar escuchar con detalle de Christine Lagarde es si el Banco Central Europeo está comprometido con defender al euro haciendo las subidas que sean necesarias. Esto no es gratis. Estas subidas necesarias tienen una contrapartida que es la recesión. Y esa es la otra palabra que estamos esperando escuchar o tener algún sinónimo, sin ser sinónimo del todo, por parte de la presidenta del Banco Central Europeo. Si dice recesión, átense los cinturones, abróchenselo bien y ojo lo que viene por delante. Si dice que hay una ralentización económica y que eso lleva a que haya que subir los tipos en esta reunión, pero vamos a ver en las siguientes si se puede seguir al mismo ritmo. 75 puntos básicos es la mayor subida en los últimos 20 años de tipos de interés en una reunión del BCE. Si dice solo, bueno, hay una ralentización económica, estará dando paso a que puede hacer un freno de esas subidas mucho más agresivo porque tiene camino. ¿Cuál es la situación que dicen los analistas? Tienen un papelón descomunal hoy. La economía europea se está yendo a una recesión, lo diga como lo diga Christine Lagarde hoy. Acabamos de conocer hace una hora y media un informe de la economía alemana, el corazón, el motor de la economía europea, que dice que en 2023 la economía alemana va a caer un 0,7%. Y que dice algo que preocupa todavía más y que les debería preocupar todavía más a Luis de Guindos, a Christine Lagarde, a Philipp Lane, a Isabel Schnabel, sobre cómo tomar la decisión. Pues dice ese informe que este año la inflación en Alemania va a ser del 8%. Y diríamos todos, y con las subidas de tipos que están haciendo, pues el año que viene caerá de ese 8%. De eso nada. Dice ese informe de IFW, uno de los principales think tanks de Alemania, que va a subir al 8,7% porque a pesar de estar quitándole dinero al poder adquisitivo de las familias con la subida de tipos de interés, los bancos centrales están poniendo el objetivo donde no lo tienen que poner. Hay un shock de oferta y es un problema de escasez y no de la demanda interna. Con lo que cabe la posibilidad de que se le dé un golpe al bolsillo de las familias, pero siga subiendo la inflación porque no hay gas ni petróleo. Y ahí el Banco Central Europeo o la Reserva Federal Norteamericana no tienen nada que hacer. Lo pueden hacer los gobiernos, lo puede hacer la Comisión Europea, pero el BCE, por mucho que suba tipos al alza, poca fuerza puede hacer. Por eso una corriente de analistas dicen que suba 50 solo, porque si no va a caer más la actividad económica y los tipos de interés, aunque los suba más, no van a tener efecto. Como ven, complicadísimo. La decisión que tome va a estar mirada como si fuese con Mr. Proper, con el algodón, para ver si de verdad lo que hay detrás es un movimiento que puede rebajar la inflación sin destrozar la economía, o van a mantener la inflación elevada y se van a cargar la economía igual. Y solo un detalle más, Alba. Los mejores para tomar la decisión son quienes ahora mismo están en el Banco Central Europeo,
porque han perdido todo el prestigio por el camino hacia aquí. Hace apenas 8 meses, los miembros del Banco Central Europeo, en una reunión como la de hoy, dijeron que la inflación era puntual, que no tenían que preocuparse y que podían mantener los tipos en negativo un menos 0,5%. Y apenas 8 meses después van a darle el mayor impacto de subida de tipos en la economía europea en 20 años, porque la inflación es persistente. Vamos, todo lo contrario a lo que vieron, por lo que pueden seguir equivocándose y no quemar otros equipos que pudieran entrar en el Banco Central Europeo. En la situación, puertas adentro, a partir de las 2:45 la rueda de prensa, a partir de las 2:15 la decisión, es delicada para el conjunto de la economía europea. Antes de despedirnos, quería Enrique Calvet plantearle una cuestión. Sí, buenos días y muchas gracias. Veo que hace viento en Frankfurt. Dos preguntas. ¿Me oye, verdad? ¿Me oye? Sí, claro. Sí, nada. Es decir, yo creo que la decisión está tomada y lo que van a debatir es cómo presentarla. Y creo que se tomó en Jackson Hole, porque esta es la primera reunión del BCE después de Jackson Hole, es decir, de la reunión de los bancos centrales. Me gustaría saber su opinión sobre eso. Y la segunda pregunta es muy sencilla. ¿Usted qué haría? ¿Cuánto subiría? Bueno, yo no soy banquero central, porque me limito a ver la fotografía. Lo que dicen los analistas cuando vienen a Negocios Televisión está muy repartido. Hay unos que dicen 50 puntos básicos. Esta mañana hemos hecho varias entrevistas a analistas de primer nivel, analistas financieros internacionales, a Allianz Bernstein, gestora de fondos de inversión también aquí en España, que apuntaba que 50 puede ser una solución razonable en este entorno. La propia ING, los analistas de ING, apuntan que 50 puntos básicos, porque consideran que no sirve subir mucho más los tipos de interés en un entorno donde el principal problema es que el precio del gas y del petróleo es elevado. Estoy de acuerdo. Donde sí pueden tener algo de razón es en el tema del euro. Pero es que en el tema del euro, si entra el Banco Central Europeo, se estará metiendo donde nadie lo ha llamado. No tiene una palanca, no tiene una herramienta el Banco Central Europeo como petición por parte de las instituciones europeas de controlar el euro. No, solo tiene que controlar la inflación. Petición, su trabajo, claro, está en torno a la inflación y a la estabilidad, pero no el euro. Y lo que pasa es que por el camino se ha encontrado que el euro, que por cierto ahora mismo está en la paridad otra vez recuperándola, es decir, que los mercados esperan 75 puntos básicos, pues se ha convertido en una pieza fundamental. ¿Por qué? Porque compramos todo en dólares. Entonces, si cada vez el dólar está más fuerte y el euro está más débil, una parte de la lucha contra la inflación la pueden querer hacer fortaleciendo el euro. Y eso solo se hace subiendo tipos, por el diferencial entre Europa y Estados Unidos. Por lo que, y luego Jackson Hole, ahí se reúnen todos los banqueros y deciden absolutamente todo como si fuese Davos para otros temas empresariales. Sí, en Jackson Hole probablemente se tomó una decisión que fue 75 puntos básicos, seguro, o bueno, lo más seguro, pero el viernes pasado les cambiaron el paso. Cuando Rusia dice el viernes corto el gas y ya no os voy a poner excusas, sino que directamente o me quitáis las sanciones o corto el gas, pues el Banco Central Europeo entiende en el cuadro macroeconómico que hay una reducción de crecimiento. Y entonces, al menos, una parte de los miembros del Banco Central Europeo les están diciendo a Lagarde y compañía, a Guindos también, oiga, que van ustedes a tirar la economía, porque han cortado el gas ruso y era el peor de los escenarios. Entonces, en Jackson Hole tomaron una decisión muy probablemente, como usted dice, pero a partir de Jackson Hole ha sucedido algo que cambia todo el panorama, y es que Rusia ya no quiere darle el gas, con lo que usted cuando quiere topar, usted no, Comisión Europea, ya no tiene nada que topar. Es que voy a topar el gas ruso, pero si no le estoy dando gas, ¿qué va a topar? ¿El gas americano? Lo que está diciendo Europa es que va a topar el gas que viene desde Estados Unidos y desde Noruega. No, el ruso, pues si el ruso no te viene. Y ahí viene el problema, y ahí viene, como les decía antes, el informe de IFW, que es muy importante a nivel europeo, que dice todo lo que está haciendo no sirve para nada. La inflación el año que viene el 8,7. Y eso es un desastre a nivel europeo. No para España tanto, que tiene la exención ibérica, sino piensen ustedes en Italia y en las elecciones, con Meloni, en una situación económica complicadísima. Italia ahora mismo es el ojo del huracán, de este viento que también tenemos aquí en Frankfurt, ¿no?, que nos mueve todo. Pues ese ojo de huracán está ahora mismo en Italia. Y gran parte de los miembros del Banco Central Europeo a que miran ahora mismo es Italia. Porque Alemania tiene mucho dinero, ¿eh? Alemania tiene mucho dinero para poder poner. Hoy Uniper ha pedido todavía más dinero, 12.000 millones más, pero Italia no.
Italia tiene que emitir y el mercado ya no se cree las emisiones de Italia, sí las de Alemania, por supuesto. Por lo que el ojo está puesto allí, el ojo del huracán. Entonces, sí Jackson Hole, pero ha cambiado algo. Y eso no sabemos si ha cambiado también la decisión que en Jackson Hole más o menos pactaron entre todos, de 75 puntos básicos, probablemente. Don José Antonio, buenos días. Le veo a usted que está ahí en medio de un viento, no sé qué proclama ese viento, qué predice, pero ¿en Alemania hay una opinión pública homogénea respecto a lo que se está haciendo con el tema de la guerra de Rusia y Ucrania? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿están empezando a parar algunas industrias que son electrointensivas, de consumo de electricidad intensivo, por los altos precios o simple y llanamente por el agotamiento del abastecimiento? Tercera y última pregunta. Ayer Putin manifestó expresamente que él no ha cortado Nord Stream 2 y que en el momento en que le den efectivamente esa no sé cómo se llama, esa turbina, que él inmediatamente recupera el suministro y que si no están enviando por Nord Stream es por el tema de la turbina. ¿Eso es así? Nord Stream 1, no 2, 2 está cerrado completamente. Nord Stream 1 es el que estaba recibiendo ese caudal del 20% y primero hubo un problema con una turbina que venía de Canadá y que las sanciones lo impedían, y lo que ayer dijo Vladimir Putin en el foro económico que estaba haciendo por la mañana, que nosotros dimos en Negocios Televisión, era que el problema estaba en que las sanciones estaban impidiendo que Siemens, que tenía que hacer unas instalaciones en Nord Stream 1, lo hiciera. Pero, aun con todo esto, también parece evidente que las últimas palabras de Dmitry Peskov señalaban que da igual, que lo que está buscando es que las sanciones no se quiten, es decir, no habló de quitar todas las sanciones, lo que dijo es que las sanciones eran un impedimento precisamente para ese mantenimiento, que ya lo fue antes, con la famosa turbina de Canadá que no mandaba a Trudeau porque tenía miedo, Trudeau, de que le pusieran sanciones desde Estados Unidos, y ahora el problema está en que Siemens no está preparada para arreglar Nord Stream 1, porque no ha tomado el control del mantenimiento y las sanciones impiden que le mande a Rusia, por ejemplo, el arreglar ese motor que tenía aceite y que Gazprom marchó rápido en una foto a través de redes sociales para dejarle claro a Occidente que aquello no estaba funcionando y que estaba roto. Todo parece indicar que las sanciones están impidiendo hacer todo ese trabajo, porque es evidente que Siemens no tiene ahora mismo potestad, por la culpa de las sanciones, de mandarle a Gazprom, empresa sancionada, para arreglar determinadas cosas. También es cierto que Occidente se da bulas cada vez que lo necesita, y lo hizo con Trudeau, mandó la turbina, lo arregló, pero en el fondo del asunto está en que el objetivo final son que quiten las sanciones, y que en el fondo Rusia lo que está pidiendo es un movimiento de marcha atrás de Occidente. Lo dijo ayer a primerísima hora Putin, y 2 horas y media después von der Leyen decía también que no iban a echar ni un centímetro atrás y que iban a topar lo intopable, pero que iban a topar el gas ruso. Me parece muy interesante la primera pregunta, porque hace apenas 2 días aquí en Alemania una parlamentaria apareció en el Bundestag diciendo, y abrió el debate en Alemania, de que las sanciones no estaban haciendo daño a Gazprom, que mirando las cuentas de la compañía se veía que ganaba cada vez más porque había subido el precio del petróleo y del gas. Y que, por tanto, las sanciones solo estaban dañándose a sí mismo a Alemania. Y que si no era mejor dar un paso atrás y hacer las sanciones que vayan a hacer de verdad daño a las cuentas de Rusia, pero liberar aquellas que no tienen sentido porque no se está haciendo daño a Rusia. Y ahí se abrió el debate, fue una política de izquierdas alemana, sobre esas sanciones, si de verdad pueden tener sentido político, pero económicamente ahora mismo ya se ha demostrado que no tienen ningún sentido económico. Y vino esa cuestión marcada por la parlamentaria alemana un día después de que conociéramos una encuesta en Italia en la que el 51% de los encuestados decía que quería que las sanciones dieran un paso atrás porque no estaban dispuestos los italianos a pagar 800 euros de factura de la luz, que es el planteamiento que ahora mismo se está haciendo. Se tope como se tope, hay un problema de déficit de tarifa que alguien va a tener que cubrir. ¿Cómo? Dándole marcha al dinero aquí en el Banco Central Europeo para emitir deuda
cubriendo a Italia y que pueda Italia cubrir. Miren, eso en España lo sabemos, lo conocemos. Es más, es muy probable que Pedro Sánchez haya llevado eso a Europa. Es el déficit de tarifa. Las eléctricas españolas estuvieron a un tris de irse todas a la quiebra, en el momento en el que el déficit de tarifa acumuló 30.000 millones de euros en España. Y las eléctricas dijeron, ni un céntimo más. Esto es insostenible. Bueno, pues en Europa ahora se deben solo 12.000 millones de los 30.000 que se debía. En Europa estamos hablando de 1,4 billones que hay que cubrir entre lo que las familias, vamos a decir, por ejemplo, en Reino Unido, está fuera de Europa, ha dicho 4.100 por familia al año. Italia está hablando de en torno a los 5.000. España, X. Pero el extra, lo que hay por encima de lo que van a pagar las familias, lo van a pagar las familias en diferido, con emisiones de deuda. Bueno, pues esas emisiones de deuda de 1,4 billones que va a tener que cubrir el Banco Central Europeo por ese famoso mecanismo de antifragmentación, que no es otra cosa que los países emiten, y si nadie va a comprar, lo compra el Banco Central Europeo. Y el Banco Central Europeo son los bancos centrales, y los bancos centrales son los bancos de cada país. De tal manera que lo van a comprar los bancos. Si ese mecanismo no funciona, nos metemos en una crisis de deuda que es el último de los ingredientes que nos falta para liarla del todo. Es decir, la burbuja de todas las burbujas de la que habla el norteamericano Jeremy Graham termina en toda la historia en una crisis de deuda. Y cuando de repente los analistas dicen, oiga, van a emitir de verdad o van a cubrir 1,4 billones europeos, 1,4 trillones americanos, 1,4 billones europeos para que los europeos paguen la factura de la luz en una parte y le debamos a las eléctricas el coste de la producción y de la distribución del resto, ahí está el follón ahora mismo. Y la segunda pregunta no me acuerdo. Si me la recordáis. Si había empresas electrointensivas que estaban ya empezando a parar la producción. Tenemos un sector ligado al motor que ya está frenando al 90 y pico % en Alemania, que es el de la pintura, que es intensiva en energía para la producción y que ha tenido que parar la mayoría, es decir, está en el 90 y pico %. Tenemos la cerámica, toda la parte de cerámica, sobre todo relacionada con vivienda, con construcción, y ahora la clave fundamental es esto, ¿no? Este aire y estas lluvias que parece que empiezan a venir, que empiecen a tirar para adelante el Rin, es decir, el caudal, porque una gran parte del transporte de carbón y de energía para las centrales y para que no se recaliente la central nuclear está en el agua, que escasea en el Rin por la sequía de verano. Hasta ahora, motor parece lo más dañado. Energéticamente, el daño empieza a ser importante si no se recupera ahora en el mes de septiembre las lluvias. Y bueno, hoy hace un día más así. Ayer estábamos aquí enfrente del Banco Central Europeo, como si estuviéramos en Madrid, apenas con una camisa, 28 grados. Entonces, no hay un cambio meteorológico que pueda ayudar al invierno, pero que está perjudicando en la sequía. Y en la industria, sobre todo motor, con esas empresas relacionadas con la pintura que tienen un coste muy elevado en la fabricación, cerámica y construcción. Es lo que ahora mismo está siendo más dañado, pero sí, el efecto no es solo de parar, sino de que se está comiendo el margen de los negocios en Alemania, sobre todo de camino a que la locomotora europea va a tener cada vez más complicado exportar, que es otro de los pulmones para defender al euro. José Antonio Widner, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo, nos quedamos muy pendientes. Que tengáis buen día. Auf Wiedersehen. Gracias a vosotros. Gracias, igualmente. Buen día. Sí. Quería saltar porque ha dicho cosas interesantísimas, José Antonio Widner, como siempre, y ha hecho un análisis impecable de lo que está ocurriendo, ¿no? No concuerdo con el Banco Central Europeo en lo que está diciendo en cuanto a que no es un shock. Él dice que es un shock de oferta, ya no es un shock de oferta, es un shock de precios en la energía. Y yo creo que lo hemos escuchado perfectamente en las explicaciones que se han dado. Hubo un shock de oferta inicial después de la pandemia, pero lo que ha venido ahora es un shock de precios de la energía que se debe principalmente a lo que hemos empezado a mencionar, a las preguntas que le dirigías a José Antonio, precisamente a las sanciones económicas que hemos planteado. Es ahí donde yo creo que subir los tipos de interés puede bajar la masa monetaria, desde luego. Hay otras formas de bajar la masa monetaria, que es disminuyendo los gastos, pero por lo visto en este país no se entiende muy bien lo que es eso. Y es verdad que disminuir los gastos en un momento de dificultades como este tampoco es quizá lo más aconsejable. Lo que no puede ser es que estén dando tantos palos de ciego nuestros dirigentes, tanto nacionales, pero sobre todo europeos.
y que el conjunto de los países de la Unión Europea no se dé cuenta que tú no puedes superponer ni imponer tu geopolítica a la situación económica, que es un poco lo que decía también José Antonio en un momento dado. Tus intereses geopolíticos de imponer a lo loco sanciones económicas, bien, tú pensabas que era una reacción y que se iba a chantar Rusia, no lo ha hecho. Gazprom ha doblado sus ganancias, ha repartido dividendos por primera vez, los precios de las materias primas en Rusia van bajando, mientras que en el resto de Europa, van subiendo. Está saliendo todo el tiro por la culata, pero sobre todo, pongamos, por favor, qué es lo que hay que privilegiar. Hay un camino hacia una aceptación de tratar de sentar en la mesa de negociaciones y llevar a la paz a Ucrania y a Rusia. Hay un camino porque es el único camino en este momento que va a tener un efecto bueno sobre los precios. No vamos a solucionar la inflación con las subidas de tipos, porque es poquísimo comparado con lo que es cerrar el grifo de la energía. Acaba de explicarlo claramente, lo habíamos dicho al principio, siderurgia, fertilizantes, papel, alimentación, motor. Se nos hunde la economía europea. Y se nos hunde la economía europea y a Estados Unidos, perdonadme que lo diga, le importa muy poco. Estados Unidos tiene unos intereses en el marco de la OTAN frente a Rusia que en este momento yo creo que no comparte el resto de la Unión Europea, porque los que van a salir perdiendo es la Unión Europea por pérdida de competitividad, una competitividad basada en energía barata que nos venía principalmente de Rusia. Alemania va a caer y van a caer muchas industrias. Se habla ya de muchísimas de la siderurgia que ya han cerrado y van a cerrar más. Entonces, paremos un momentito y las veleidades y la vehemencia de la señora van der Leyen, que lo pare un poquito, que vea encima de la mesa lo que hay que hacer desde el punto de vista multilateral y tener en cuenta las realidades y no las visiones geopolíticas de Estados Unidos. Tengo la sensación de que estamos hablando de taburete con tres patas y estamos hablando solo de dos. Y hay una tercera tan importante como las otras dos. O sea, probablemente la primera pata sería que el dinero estaba muy barato y que se ha tirado demasiado de máquina de hacer dinero. La segunda pata para mí, evidentemente, es la crisis producto de la guerra de Ucrania. Y ahí estoy de acuerdo en que en vez de lanzar más leña al fuego, habría que dedicarse a alguien a intentar parar el tema y que el objetivo fuera pacificar la cuestión, sobre todo porque sabemos cómo va a acabar y va a acabar peor de que está ahora para Ucrania. Y para Europa. Bueno, para Europa también. Bueno, pero hay una tercera pata que me parece que es la única que ahora mismo sería arreglable, que es el dogma medioambiental, que acaba de estropearlo todo. También. Es decir, la crisis energética está porque Rusia puede cortar el gas o no, o el petróleo, pero si nos disparamos en el pie a base de las nucleares, a base de romper térmicas, a base de que no haya, entonces todavía peor. Pero eso sería lo más fácil de resolver por nuestra parte. En el caso de España, pues irse a Argelia a besarle la oreja al que toque en Argelia, lo que había dicho para sobre las nucleares, para recomponer soluciones. Por supuesto. De todos modos, a mí el tema de las sanciones creo que habría que pensárselas, pero es absurdo. Quiero decir, a ver, me parece un error burdo de Putin y por tanto no me lo creo que haya dicho o me quitáis las sanciones o no tendréis gas, porque eso sería irreversibilizar un tema que no habría manera de resolver. No creo que caiga en ese error. En todo caso, caerá en el error, o no será un error, de negociar, jugar con eso, que es mucho más sencillo. Y por último, claro, cuando se habla de la Europa de topar el gas ruso, y que ganamos con topar el gas ruso, si el que estamos comprando ahora mismo, excepto España, es el gas norteamericano. Habrá que topar el norteamericano, y eso no lo va a hacer nadie, porque claro, el que está ganando con todo eso es exactamente el gas. El pueblo europeo, por cierto, el pueblo europeo pide que paren las sanciones. Italia lo pide, Magdeburg, decenas de miles de personas en la calle gritando Nord Stream. Es decir, y eso hay un cambio Putin, en la mentalidad del pueblo europeo. El efecto Vietnam. Una cosa son los dirigentes y sus obligaciones con la OTAN y otra cosa es el pueblo europeo. A mí me preocupa muchísimo lo que se ha dicho, creo que el análisis ha sido muy certero y brutal, pero brutal especialmente para el caso de España, porque hay un dato que se nos ha escapado. La tasa media de desempleo de la Unión Europea es el 6% y en España es del 12,6%. Es el doble, la mayor. El femenino del 16% y el de los jóvenes del 30%. Por tanto, subida de tipos no solo afecta con que se drena liquidez al bolsillo del ciudadano, también las empresas, que encarecen los préstamos que tienen que pedir, los dejan de pedir, no tienen financiación para sus inversiones y ¿qué empiezan a hacer? Reducir costes.
no solo no contratarán gente, probablemente tengan que hacer ajustes de plantilla. Hay ajustes de plantilla, por tanto cae la demanda. Al caer la demanda manteniendo la oferta, bajan los precios, pero se mantiene el precio o el alza de los precios que suman al IPC, si no se tiene en cuenta el subyacente, que es precisamente los combustibles. Por tanto, la pescadilla que se muerde en la cola, que va a ser especialmente nociva en España, con una llamada de atención muy importante al Gobierno. Estamos en recaudación récord del Estado. Es el momento todavía de poder bajar impuestos, es el momento de poder hacer ajustes del gasto público. Es decir, a lo mejor no es el momento del año que viene, pero este sí. El año que viene habrá menos gente rentando, menos gente pagando impuestos. Y por tanto, por mucho que ellos vayan a fórmulas de seguir subiendo impuestos, la gente no va a poder pagarlos. Y va a empezar a subir el fraude fiscal y dejar de recaudarse mucho dinero. La deuda pública está en el 116% en el caso de España. Y está un poquito más baja que el mes pasado porque el PIB nominal ha subido, el denominador ha subido precisamente por el efecto de la inflación. Por tanto, estamos en la tormenta perfecta, no europea. Es que el caso español, nuevamente dentro de la crisis, puede ser el peor de los peores dentro de toda la Unión Europea. Una cosa que no se ha mencionado por el momento, y es que ahora cuando digan que suben 75 puntos básicos los tipos de interés, nosotros debemos 1,45 billones de euros y, por tanto, y pagamos nuestro interés de la deuda. Vale. Bueno, al 0,75% de subida de tipos de interés le correspondería un pago superior, digamos si fuera directo, de 10.875 millones de euros más. Que no lo pueda asumir. Que hoy acabamos de endeudarnos en 10.800 millones de euros más. Sin contar que efectivamente el BCE estableció ya hace un par de meses un mecanismo para el control de la prima de riesgo, pero un mecanismo que no puede funcionar mucho tiempo. En el momento en que lo dejes libre, si la prima de riesgo no sube 75 puntos básicos, sino que sube 250 o 300, esos 10.000 millones se convertirán en 30.000 o 40.000 millones. Es decir, que no podremos pagarlos. Lo mismo que le va a pasar a Italia. Meloni, que va a ganar las elecciones y que tiene un acuerdo con Berlusconi y con Salvini, cuando llegue a ser el primer ministro de Italia, lo primero que va a recibir es una llamada del botones del Banco Central Europeo, que le va a decir, señora Meloni, está usted fotuda.